Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en Génova el 25 de enero del año 1957, siendo el mayor de 7 hermanos. Génova, departamento de Quindío, es una región que desde principios del siglo XX se ha visto afectada por diversas guerras civiles y todo tipo de violencia, como la Guerra de los 1000 días y la de los 30 años. Además de la confrontación entre las FARC y el Estado colombiano. Como si esto fuera poco, la actividad criminal de distintos carteles de drogas, como el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el cartel de Cali, estos han aportado aún más inestabilidad política y social. Con una población profundamente católica y machista, debido al contexto. En muchas familias prevalecía la violencia de género y violencia intrafamiliar. El padre de Luis Alfredo Garavito era una persona con problemas de adicción al alcohol y además golpeaba a los integrantes de su familia. Garavito y su familia tuvieron que mudarse a Saislán, al norte del departamento del Valle del Cauca, debido a que la región ya no era segura. Varios conflictos internos entre la guerrilla y los ejércitos colombianos transformaron el lugar en un verdadero campo de batalla y varias familias se vieron afectadas. Por otra parte, en cuanto al contexto institucional, Garavito era una persona tímida e introvertida, aunque podía encolerizarse en cualquier momento y volverse agresivo. No tenía muchos amigos. Además de esto, Garavito sufrió de bullying en la institución por su aspecto físico, dado que sus compañeros lo molestaban por llevar gafas y por su apellido, lo apodaban Garabato. Al mismo tiempo, las discusiones familiares continuaban. Luis Alfredo Garavito tiene algunos recuerdos confusos de su infancia. Recuerda que en una ocasión su padre lo estaba bañando y tocó sus partes íntimas. Sin embargo, no cree haber sido abusado por él, pero este episodio marcó su vida por siempre. Cuando Garavito tenía 12 años de edad, un amigo de su padre comienza a abusar sexualmente de él, de forma sistemática. Lo ataba, violaba y torturaba con una vela, e incluso le mordía sus partes íntimas. Aquellos abusos se prolongaron durante casi 2 años y nunca se atrevió a contarle a sus padres porque tenían muy poca comunicación y sabía que no le creerían de tal episodio. La familia toma la decisión de mudarse a Trujillo. En ese momento se detuvieron los abusos. En Trujillo, Garavito nuevamente vuelve a ser abusado sexualmente, pero esta vez por el sacerdote del pueblo. Años más tarde, Garavito confiesa en una entrevista que lo mandó a asesinar con un sicario cuando tenía 20 años. La orientación sexual de Garavito cada vez se confundía con el tiempo. Comenzó a sentir atracción hacia adolescentes y niños pequeños. Y lo que fue peor era que también sentía atracción hacia sus propios hermanos. En una confesión manifiesta que una vez desnudó a sus hermanos siendo pequeños y los acarició. Sus padres nunca se percataron de lo sucedido. Sin embargo, es conocido que los pederastas suavizan los relatos de sus abusos. A la edad de 15 años, Garavito intenta abusar de un menor en una estación de trenes, pero es descubierto por un guardia de la defensa civil. Fue capturado, pero luego fue puesto en libertad. Los padres de Garavito, indignados ante bochornoso hecho, lo sacaron de la casa. Luis Alfredo Garavito, a lo largo del tiempo, intentó mantener varias relaciones heterosexuales, pero no conseguía mantener una buena relación y no se sentía a gusto con estas personas en su intimidad.
pues los menores de edad era con quien Garavito se sentía satisfecho. Contando con 18 años, Garavito ya tenía un problema de alcohol. En ese entonces, de que sus padres lo sacaran de la casa, se mudó a Armenia y trabajó en una panadería. Era muy creyente y asistía a la iglesia católica. Además, asistía a Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, después de cada reunión iba a los bares a embriagarse, para luego comprar los favores sexuales de menores de edad en los parques aledaños durante la noche. En lo cotidiano, Garavito era un sujeto de trato difícil. Era considerado como una persona muy violenta y perdió varios empleos por su fuerte carácter. A sus 23 años, Garavito solicita ayuda psicológica y psiquiátrica y es diagnosticado por un cuadro de depresión reactiva, pues en ese entonces manifestó que había intentado suicidarse ya que había perdido el valor y el sentido de la vida. Sin embargo, en las consultas con profesionales nunca expresó su atracción hacia los menores de edad. A finales de 1980, Garavito empieza a raptar niños para abusar sexualmente de ellos y también comienza a torturarlos con cuchillas de afeitar, velas y encendedores. A partir de esto, descubre que su placer aumenta cada vez que tortura a sus víctimas. Garavito, en una libreta azul, anotaba todos los nombres de los niños que abusaba. Este hombre se debatía entre el placer que estos ataques le producían y a la vez un intenso arrepentimiento. Leía la Biblia de forma obsesiva, lloraba por cometer aquellos atroces actos, pero luego salía de casa y volvía a pecar. Posiblemente conmovido por el arrepentimiento, a la edad de 27 años, Garavito se interna en una clínica psiquiátrica en donde estuvo un poco más de un mes. Seguía seguro que su problema era de alcoholismo y de depresión. Evitaba siempre referirse a su placer de los actos sexuales que tenía por los niños. Entre 1980 y 1992, sus víctimas sumarían un total de 200, y eso que en ese momento no había empezado a asesinar. En Jamundí, en el año 1992, Garavito se encontraba bebiendo unas cervezas cerca de un parque. En ese momento fijó su mirada en un menor que jugaba tranquilamente por este sector. Compró una cajetilla de cigarrillos, una cuerda, un cuchillo y una botella de brandy barato. Luego se acercó al niño y le ofreció dinero para que él lo acompañara a un lugar desolado. En esta ocasión, Garavito supone haber recordado todos los abusos de los que fue víctima en su niñez y sintió un profundo odio que lo impulsó a apuñalar a este niño en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte, siendo este su primer asesinato. Garavito solía buscar a sus víctimas en determinados sitios como en plazas de mercado, paraderos de buses y parques en donde normalmente estos niños trabajaban o pedían ayudas, pues él se aprovechaba de su situación económica ofreciéndoles dinero o algún trabajo con el fin de llevárselos a fincas apartadas en donde los amenazaba hasta que cometía sus atroces actos. Con los asesinatos que empezó a cometer, Garavito descubrió que sentía más placer ejerciendo aún más daño, por lo que empezó a apuñalar a los niños en partes de su cuerpo como en las manos, glúteos y a la altura de los riñones, todo con el fin de provocarles dolor, pero evitando que murieran desangrados. Finalmente los decapitaba mientras abusaba de ellos y finalizaba cortándoles los genitales y dejándolos dentro de sus bocas. Para el año de 1993, los ataques de Garavito se volvían más sangrientos y crudos, pues empezó a abrirles el abdomen a los niños mientras cometía sus demás actos. Provocaba un corte extenso lo suficientemente grande para que ellos expulsaran sus intestinos, pero no lo suficiente para matarlos de inmediato. Pocas de las víctimas salieron con vida. De hecho, algunos, tras ser abusados,
Él los dejó en libertad, pero no sin antes amputarles el dedo pulgar. Esto solo lo hizo con 8 niños y no volvió a practicarlo, dado que manifiesta que era un acto demasiado peligroso para él. Por lo tanto, se percataba de no dejar testigos de sus atroces actos. Sus asesinatos eran cada vez más brutales y luego comenzó a realizar ritos satánicos con los cadáveres. Según sus propias palabras, él quería hacer un pacto con el diablo para obtener dinero. Incluso compró una tabla Ouija para aquellos fines. Atrás quedó su interés por la Biblia y el cristianismo. Garavito se estaba entregando a su verdadera naturaleza. En 1994, la desaparición de niños y adolescentes en Génova, Pereira, Jamundí y otros sectores aledaños empezó a preocupar a las autoridades. Se empieza a notar la desesperación de cientos de padres por la desaparición de sus hijos. Poco a poco, los restos de varios niños fueron encontrados en sectores poco transitados y con señales de haber sido torturados hasta la muerte. Las primeras investigaciones no tuvieron mayores resultados, pues ignoraban que estos casos estuviesen todos relacionados. Sin embargo, en 1998, el descubrimiento de 13 cadáveres de menores de edad en Pereira, en un solo sitio, comenzó a alertar a las autoridades de que esto era algo mucho más serio de lo que se imaginaban. 5 días más tarde, en Marsella, el hallazgo de otros 13 cuerpos de niños despertó el terror y la indignación de la población. El impacto fue tan grande que Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo y la ONU enviaron misiones para seguir el caso. La mayoría de los cadáveres encontrados eran simples restos óseos. Por un tiempo, las autoridades dedujeron la posibilidad de que todos esos asesinatos fueran parte de diversos rituales satánicos cometidos por varios sujetos. Se pensó que podían ser venganzas entre sicarios adolescentes relacionados con la drogadicción, pero lo extraño era que eran niños muy jóvenes. Luego, se insinuó incluso que se podía tratar de una red de tráfico de órganos, pero lo raro era que no se explicaban cómo lograban haber tantas marcas profundas y torturas en los cadáveres. Durante el año de 1998, los investigadores comenzaron a cuestionar muchas cosas, descubriendo que los asesinatos de menores se repetían en departamentos como Cundinamarca, Meta, Antioquia, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Huila, Caquetá y Nariño. A la fecha contaban un centenar de casos. Al caso se unió el señor Aldemar Durán, un detective, miembro del Departamento de Homicidios de la Fiscalía, quien se obsesionó por resolver el caso. Junto al director del CTI de Armenia, Álvaro Vivas, estaban seguros que se enfrentaban a un asesino en serie y solicitaron ayuda al FBI para lograr adquirir documentos asociados al estudio de este tipo de criminales, con el fin de detener al quien tenía aterrorizada a toda Colombia. Las similitudes de diversos casos comenzaron a resultar evidentes. La mayoría de cadáveres fueron encontrados con una soga al cuello y parecían haber sido torturados durante horas, incluso días. En todas las escenas del crimen aparecían colillas de cigarrillo, además de las botellas de brandy con una marca en particular. En medio de las investigaciones, una funcionaria de Armenia mencionó a los investigadores del CTI una orden de captura emitida 3 años atrás para un tal Luis Alfredo Garavito Cubillos por la violación y asesinato de un niño. El cuerpo había sido decapitado y la cabeza se encontraba con su extremidad dentro de la boca. En ese entonces no habían pruebas de su culpabilidad, pero su nombre pasó a la lista de posibles sospechosos, que de momento eran más de 1000. En Palmira, el 3 de febrero de 1999, tras asesinar a un menor de edad, Garavito se quedó dormido en los matorrales junto al cadáver. Uno de sus cigarrillos provocó un gran incendio. De milagro salió Garavito con vida. Aún así, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. De allí viajó hasta más de 6 horas en busca de una farmacia en la ciudad de Pereira para ser tratadas sus heridas. Poco después, se toma una foto en donde sale sonriente como si nada le importara. Sin embargo,
Aquel evento sería determinante para la investigación y su posterior detención. Tras el incendio, el cadáver del niño asesinado por Garavito fue hallado en medio de las cenizas. Allí, 2 detectives estuvieron presentes en la zona y se encontraron con varias evidencias. Nuevamente descubrieron botellas de brandy en el lugar, pero no solo eso, también hallaron un par de lentes y unos zapatos. Los lentes y los zapatos fueron analizados por los médicos forenses y arrojaron grandes resultados. Uno de los zapatos tenía un desgaste inusual en el tacón derecho. Garavito años antes se había quebrado una pierna después de haber sido descubierto abusando de un niño, lo que llevó a los especialistas a calcular la altura del sujeto entre 1,63 m y 1,67 m de estatura. Por otro lado, los lentes revelaron una afección, por lo que podrían concluir que el dueño de los lentes tenía entre 40 y 45 años de edad. Para sorpresa de todos, el día 16 de diciembre de 1998, la Fiscalía de Pereira anunciaba que había atrapado al sospechoso principal de todos los asesinatos. Su nombre era Pedro Pablo Ramírez García, pues esta persona, desde el año 1980, tenía antecedentes de abuso sexual a menores y características similares que se asociaban a la persona que había cometido todos los asesinatos. Pero durante el periodo de búsqueda de pruebas para acusar a Pedro, 4 niños fueron asesinados en la ciudad de Bogotá con las mismas características de los otros crímenes. La fiscalía se dio cuenta que habían cometido un grave error tras la captura de Pedro. El detective Durán decidió seguir tras la huella de su propio sospechoso, Luis Alfredo Garavito. Pudo dar con la casa de una de sus hermanas llamada Esther y ésta le comentó que lo había visitado unos pocos días atrás y que le dejó a cuidar una bolsa que le pidió no tocar. En esa bolsa se encontraron varios recortes de prensa sobre los crímenes de niños que tenían consternada a toda Colombia. También se encontró Biblias, libros sobre medicina alternativa, libros de satanismo, también un par de cuchillos, sogas y lubricantes y boletas de viajes que coincidían con los lugares donde se cometían el crimen. El 22 de abril de 1999 en la ciudad de Villavicencio, la policía recibió el llamado de una señora de un almacén que reportó la presencia de un niño semidesnudo que aseguraba que había escapado de un hombre que intentó violarlo. Cuando las autoridades llegaron, se encontraron con John Sandoval, un niño que vendía billetes de loterías. Según sus palabras, decía que el hombre lo había engañado para llevarlo a un lugar solo e intentó abusar de él. Pero justo en ese momento, una persona que recoge chatarra escuchó los gritos y comenzó a lanzarle piedras al agresor, y fue el momento donde John alcanzó a huir. Durante varias horas, las autoridades recorrieron la zona pero no lograron dar con el sospechoso. Ya eran cerca de las 9 de la noche y mientras llevaban al niño John Sandoval a dar la declaración, en el camino se encontraron con un sujeto que caminaba delante del vehículo. El niño lo reconoció inmediatamente como aquel hombre que había intentado abusar de él. Los agentes lo detuvieron y el sujeto no mostró mayor resistencia. Se identificó como Bonifacio Moreno Liscano. Los investigadores notaron que Bonifacio Moreno, de 42 años, presentaba grandes quemaduras en su cuerpo, cojeaba de la pierna derecha y utilizaba gafas.
Además, medía 1,67 m de estatura. De esta forma comprobaron que se trataba de la persona que andaban buscando por mucho tiempo. El 28 de octubre de 1999 en Villavicencio, la fiscal octava de Armenia presentó un folio con 118 casos de niños asesinados. Hasta ese momento, la fiscalía desconocía de la verdadera identidad y aún lo llamaban Bonifacio Moreno. Pero luego de un tiempo, se le dio a conocer que su identidad verdadera era Luis Alfredo Garavito Cubillos y que estaba siendo acusado por 118 asesinatos de niños, quedando Luis Alfredo sorprendido. En un momento no quiso aceptar cargos, pero Aldemar Durán, el detective que venía tratando el caso, decide conversar con él. Tras unos cuantos minutos, Garavito pide tiempo para rezar. Luego lloró amargamente y confesó. Se expresa textualmente: yo les quiero pedir perdón por todo lo que hice y voy a confesar. Sí, yo los maté y no solo a esos, maté a otros más. Garavito confesó un total de 142 asesinatos, los cuales llevaba escritos en una libreta. Tenía un calendario en donde anotaba las fechas y nombres de sus víctimas. Entregó un paradero de varios niños que aún no habían sido encontrados, demostrando una memoria fotográfica. En un momento se le acusó de 118 asesinatos, luego él mismo confesó que fueron 142, pero la cifra siguió subiendo cuando se oficializó la causa posterior. Se encontraron 192. Sin embargo, en varias entrevistas Garavito confiesa que cometió más de 200 asesinatos en un periodo de 6 años y medio. Garavito fue un criminal astuto y camaleónico. Se disfrazaba de distintos personajes. Así, en distintos pueblos se presentaba como un cura, un mendigo, un brujo y demás personajes. Luis Alfredo Garavito Cubillos fue sometido al antiguo sistema de leyes colombiano. Las condenas sumaron un total de 1.853 años de prisión, pero la llamada unificación de penas dicta que cuando está condenado por múltiples procesos, estos no son acumulados, solo se le condena por el delito más grave. Así, Garavito fue condenado a 40 años de cárcel. Sin embargo, debido a que colaboró con la justicia, accedió a múltiples beneficios, entre ellos el conseguir una rebaja de la mitad de su pena por un buen comportamiento. Bajo estas condiciones, lograría salir en el 2023 con 68 años de edad. Actualmente se encuentra en el penal de máxima seguridad de Valledupar, una de las cárceles más seguras de Colombia.